Hoy, preparándonos para ese acontecimiento tan lindo que vamos a tener de nuestro viaje a la ciudad del Señor, a la tierra del Señor y después a la cuna de nuestra Iglesia Católica, que es la ciudad de Roma. Así que vamos a iniciar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, ponemos en tus manos ese viaje que vamos a realizar con tanto esfuerzo. Te pedimos, Señor, que sea de mucha bendición para todos, que poder ir a visitar estos lugares sagrados nos inspiren para conocer mejor tu palabra, para aprender mucho acerca de ti, para poder acercarnos más y entusiasmarnos más contigo. Te damos gracias, Señor, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos por el amor que nos tienes y nos das. Tú, Señor, eres Dios, tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Por el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a primero hacernos conscientes de la presencia de Dios, en este momento, aquí en medio de nosotros. Estamos en el templo, en la casa de Dios. Los que están viendo este video, allá en sus casas, en sus lugares de trabajo o donde lo vayan a ver, denle gracias a Dios, porque Él siempre está presente en cada una de nuestras vidas. Dele gracias a Dios por toda su bondad, por toda su misericordia, por todo lo que Él hace con nosotros, porque el Señor siempre nos acompaña, siempre nos ayuda. El Señor siempre nos escucha. El Señor siempre está de nuestro lado. Bendito sea Dios. Bendito sea su amor maravilloso para con nosotros. Bendito y alabado sea el Señor. Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios que está siempre a nuestro lado. Que está siempre con nosotros. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto porque yo le canto y me puede oír. Muy dentro de tu corazón. Lo puedes sentir en ese problema que tienes. Jesús está aquí. Si tú quieres, te puedes seguir. A tu lado en este mismo instante. Lo puedes llevar muy dentro de tu corazón. Lo puedes tener en ese problema que llevas. Jesús está aquí. Si tú quieres, le puedes seguir. Muy bien. Bueno, vamos a hablar en este día acerca de la primera etapa
que vamos a tener de recorrido en nuestro viaje. Por eso es importante que en esta preparación espiritual que vamos a hacer tengamos muy claro qué es lo que vamos a encontrar en cada lugar. Precisamente hoy este video lo estamos grabando el día de la Anunciación del Señor, y de los primeros sitios que vamos a visitar es el lugar donde ocurrió esa Anunciación del Señor. Va a ser en Nazaret. Vamos a ir allá a visitar el lugar exacto donde María recibió el anuncio del ángel, allí en Nazaret. El lugar se llama la Basílica de la Anunciación. Les recomiendo que escriban el nombre para que lo busquen después en YouTube, puedan ver videos y en Google puedan investigar ese lugar tan hermoso que tiene tantas cosas bellas. Dentro de ellas, la casita donde vivía María con sus papás, que se llamaban Joaquín y Ana. Eran los abuelitos de Jesús. Y entonces allí María, que era una niña muy joven, era adolescente, digamos 12, 13, 14 años, hasta 15 tal vez, recibe el anuncio del ángel. Sabemos que esa era la edad porque ya estaba en la etapa del desposorio. El desposorio no era lo mismo que el matrimonio, era como un compromiso previo que se hacía para el matrimonio, un compromiso anterior al matrimonio. Más o menos un año antes se hacía este compromiso donde el hombre quedaba encargado de ser el protector de la niña. Normalmente eran señores ya mayores que se casaban con una mujer más joven que ellos. Entonces, en este caso el desposado se llamaba José y la niña se llamaba en español María, en su nombre original Miriam. Entonces vamos a ver un poco los textos precisamente hoy en esta fiesta. Hoy es el día de la Anunciación del Señor. Entonces vamos a irnos al Evangelio de San Lucas, que nos va a contar un poquito lo que ocurre en este Evangelio, cómo fue la Anunciación del Señor de este primer sitio que vamos a visitar, que se llama la Anunciación del Señor, en Nazaret, ¿no? En Nazaret. Nazaret, como vamos a ver allá, es un pueblo, una población bastante pequeña. Las casas eran de piedra. Queda ubicado básicamente como en una montaña. Queda ubicado en una montaña. Y allí vamos a ver entonces cómo fue el nacimiento de Jesús. Quien nos cuenta esto es el Evangelio de San Lucas, en el capítulo número 1. Muy bien. El Evangelio de San Lucas, capítulo 1, nos dice lo siguiente: ya que muchos emprendieron la tarea de relatar los sucesos que nos han acontecido, tal como nos lo transmitieron los primeros testigos presenciales y servidores de la palabra, también yo he pensado, ilustre Teófilo, escribirte todo por orden y exactamente, comenzando desde el principio. Así comprenderás con certeza las enseñanzas que te he dicho. ¿Quién está escribiendo? Lucas. ¿A quién le escribe? A Teófilo. Lucas, en realidad, pues es un discípulo de Pablo. Y prácticamente casi que el que le estuviera escribiendo sería más bien como Pablo, aunque es Lucas el que lo escribe. De todas maneras, el contenido de su mensaje es de Pablo, de quien Lucas recibió todas las enseñanzas es de Pablo. Entonces, lo primero que encontramos acá es un acontecimiento que ocurre en Jerusalén, que también es una ciudad que vamos a visitar. Allí también vamos a encontrar dónde nace la Virgen María.
este primer acontecimiento que nos cuenta Lucas es en el templo de Jerusalén, en el gran templo de Jerusalén. En tiempos de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías. ¿Qué era un sacerdote? En aquella época existía una tribu, que era la tribu de Leví, que era la tribu sacerdotal. Era una familia entera que se había encargado de cuidar el templo, de todo lo que fuera religioso. Y entonces los sacerdotes de Dios entraban una sola vez al año al santuario, ponían incienso y además pronunciaban el nombre de Dios. Solo lo podían hacer una sola vez al año. Y como solamente podía entrar una sola persona a la vez al santuario más sagrado, se llamaba el Sancta Sanctorum, o sea, el lugar más santo del templo, les ponían una cadena en el pie, porque si le daba un infarto o pasaba algo, nadie podía entrar a rescatarlo. Y entonces, si de pronto esa persona veían que demoraba mucho, pues lo jalaban con la cadena para sacarlo, porque solamente una persona podía entrar al templo a la vez. Entonces el sacerdote entraba, por turnos entraban los sacerdotes, me imagino que harían un poquito de aseo también y organizarían algo, porque solo podía entrar un sacerdote a la vez, y solo los sacerdotes podían entrar al Sancta Sanctorum. Los sacerdotes, como les decía, eran de la tribu de Leví. Cuando veamos un poquito la historia de Israel, les voy a adelantar un poquitico, vamos a ver que cuando llegaron a la tierra prometida, el pueblo de Israel, ellos se dividieron, como eran 12 tribus, se dividieron la tierra, se dividieron el país de Israel según las tribus. Pero una tribu que dijo, yo y mi casa, dijo Leví, yo y mi casa nos dedicaremos a adorar al Señor. Entonces, las otras 11 tribus, para mantener a la familia de Leví, recogían el 10º de todo lo que produjeran. La gallina, si tenían 15 gallinas, contaban 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, hasta llegar a las 10. Cuando llegaban a las 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esa 10ª gallina era para la tribu de Leví, era para el templo, para que los sacerdotes pudieran comer. Si tenían 10 ovejas, la 10ª oveja era para la tribu de Leví. Y es lo que llamamos el diezmo, que no es exactamente el 10%, sino es el 10º de cualquier cosa que recibieran, ¿no? 10 manzanas, pues la 10ª, si se daban manzanas en Israel, que no sé si había, la 10ª manzana pues era para el templo, para servir a Dios. Muy bien. Entonces los sacerdotes eran los encargados del culto, de todo lo que tenía que ver, y el pueblo se quedaba afuera del lugar de los santos, esperando a que el sacerdote saliera, orando desde afuera. El sacerdote entraba y el resto del pueblo quedaba afuera orando. Entonces le tocaba el turno a este señor Zacarías. En tiempos de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías, y ellos tenían grupos. El grupo de él era del grupo de Abías. Su mujer era descendiente de Aarón. ¿Alguien sabe quién era Aarón? ¿No? 50,000 pesos para que me diga quién. Ok. Aarón era hermano de un señor que se llamaba Moisés. Moisés, sí, me imagino que sí, porque están viendo la novela, ¿no? La novela de Moisés. Moisés fue el que sacó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Y Aarón era sacerdote. Era sacerdote. Y Aarón era el hermano de Moisés. Entonces, la esposa de Zacarías era descendiente de Aarón. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Isabel.
esposa de Zacarías se llamaba Isabel. Nosotros tenemos dos aquí en nuestro grupo, dos Isabeles para viajar con nosotros. Muy bien. Los dos eran rectos a los ojos de Dios. Tanto Isabel, ahí llegó la otra Isabel, precisamente hablando de Isabeles. Tanto Isabel como Zacarías. Muy bien. Vivían irreprochablemente de acuerdo con los mandatos y preceptos del Señor. No tenían hijos, porque Isabel era estéril. Y ser estéril en estos tiempos, pues era muy malo, muy feo. ¿Por qué? Porque como siempre tener hijos pues es una bendición. Si no tienes hijos, no tienes la bendición. Entonces, ser estéril era una vergüenza. Muy bien. Y los dos eran de edad avanzada. Entonces miren los datos que nos van dando. Él era sacerdote. ¿No? ¿Se llamaba cómo? Zacarías. Ella era descendiente de sacerdote, o sea, de Aarón, ¿no? Eran buenas personas, cumplían la ley de Dios, personas de fe, y entonces no se entendía por qué ella era estéril. O sea, ¿por qué una persona buena, por qué una pareja de esposos de esta calidad, una familia sacerdotal, y Dios no le había dado hijos, no los había bendecido? La esterilidad era casi que un castigo y era una vergüenza, era una tristeza para ellos no tener hijos. Hoy estamos en el día precisamente Provida, de la jornada Provida. Imagínense qué tristeza que en esta época las señoras se mandan a sacar los hijos de la barriga. Y en esa época no tener hijos era una vergüenza. No, pues si nos vieran los israelitas, Dios mío. Muy bien, y eran de edad avanzada. Entonces ya tenemos más datos de ellos, ¿no? Eran de edad avanzada. Una vez que con los de su grupo oficiaba ante Dios, ¿quién? Zacarías. Según el ritual sacerdotal, le tocó entrar en el santuario para ofrecer incienso pagos a Jesús y mirra. O sea que el incienso es lo que se le da a un sacerdote. Lo que hacía un sacerdote era ofrecer incienso. Entonces ya vamos viendo, ¿no? Incienso. Después vamos a ver qué significa la mirra y el oro. Ya vimos que incienso tiene que ver con el sacerdocio. Mientras todo el pueblo quedaba fuera orando durante la ofrenda del incienso, se apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Un ángel del Señor. Al verlo, Zacarías se asustó. Pues vamos viendo qué va a pasar. Isaías se asustó. Recordemos dónde está ocurriendo esto. ¿De qué ciudad, de qué lugar estamos hablando? Jerusalén. ¿Dónde quedaba el templo? Jerusalén. El único templo que había era en Jerusalén. Ya estamos hablando de Jerusalén, donde un sacerdote que se llama Zacarías, esposo de una mujer que se llamaba Isabel, que eran buenas personas, cumplidores. Todas las Isabeles son maravillosas, esas Isabeles son una belleza todas. Por lo menos las dos que tengo yo aquí son una belleza. Muy bien. Y entonces, cumplidores de la palabra de